Cordial y atento saludo. Mi nombre es Marta Victoria Suárez, tutora de comunicación escrita. Apreciados estudiantes, sean bienvenidos a esta videotutoría del texto argumentativo. El propósito de aprendizaje de la misma es desarrollar en los educandos la habilidad de reconocer las principales características de los textos argumentativos. Vamos a proceder con el desarrollo del tema. Para iniciar es importante que ustedes desarrollen esta pequeña evaluación que se ha pensado para revisar los presaberes sobre la temática planteada. En la misma se les ha propuesto una serie de textos, los cuales deben leer y responder si son o no son textos argumentativos. Después de ello vamos a revisar los elementos centrales del tema, la conceptualización, la estrategia organizativa de los textos argumentativos y los dos elementos, digamos, fundamentales de los mismos, que son la tesis y los argumentos. Para iniciar es importante plantear que esta tipología es muy común en el ámbito escolar. Su objetivo es expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a un lector y por ende la finalidad del autor del texto argumentativo es probar, demostrar o refutar una tesis. ¿Cómo están organizados los textos argumentativos? Deben iniciar con una introducción en la cual se ubica el lector y se capta la atención del receptor del texto. También se les aconseja que en esa introducción se plantee la tesis, que es el alma del texto argumentativo, y de esta manera ustedes tienen un norte para construir su texto. Después de ello deben plantear los argumentos o las razones para sustentar o refutar la tesis y finalmente deben plantear una conclusión donde se recapitula lo expuesto en el texto. Revisemos entonces dos elementos fundamentales de los textos argumentativos, como son la tesis y los argumentos. La tesis es la idea que el autor decide colocar como motivo de discusión, de polémica o de propuesta ante un lector. La tesis, como ya se dijo, es el alma del texto argumentativo. Eso quiere decir que si no hay tesis, no hay texto argumentativo. Bien importante que ustedes tengan en cuenta que un tema no es una tesis. El tema es un terreno o es el ambiente propicio donde yo como escritor puedo plantear o desarrollar una tesis. Ejemplo, el tema es el amor. Una tesis para ese tema podría ser: el amor es la convivencia de los opuestos. Los argumentos, como ya se les ha dicho con anterioridad, son las razones o los razonamientos para probar, demostrar o refutar esa tesis que el escritor ha puesto como propuesta del lector. Pueden ser de analogía, de autoridad, de hecho, de ejemplificación o contraargumentos. Ahora los quiero invitar a que miremos una estrategia didáctica para hacer el reconocimiento de esas partes del texto argumentativo. Quiero que presten atención y escuchen muy bien esta canción del grupo Les Luthiers, un grupo argentino, que se llama Perdónala. Me gusta mucho porque tiene muy claramente, y al escuchar esa canción se puede identificar con mucha claridad la estructura del texto argumentativo, esto es, la tesis, los argumentos y la conclusión. No quería con este seguir viviendo. Lo que hizo
están sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdona, es dulce, te fue fiel una dama. Perdónala, perdona, seguro que aún ella te ama. No quería con Esther seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Compréndela de calma, fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con una hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No quería con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. Esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no recuerdas? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Bien, vamos a revisar entonces ese ejercicio de reconocimiento, como se les ha planteado aquí, de tesis, argumentos y conclusión. La tesis está muy clara, pues el solista todo el tiempo afirma que definitivamente no quiere vivir más con Esther. Él plantea sus argumentos y sus amigos le contraargumentan, ¿cierto? Tratando de convencerlo que no se separe de su esposa. En primera instancia, él argumenta que no le agrada estar sufriendo, a lo cual sus amigos le dicen que, pues, que ella lo ama. Él le responde que ella le confesó que nunca lo había amado. Sus amigos le dicen entonces que hay que reconquistarla porque Esther siempre le fue fiel. El solista menciona que ella confesó que nunca le fue fiel. Entonces sus amigos le dicen que, y le sugieren que la comprenda porque solo fueron 20 hombres hasta ayer. Él les dice que cuando ya se estaba yendo, lo persiguió con un hacha por la casa. Sus amigos le aconsejan que debe tolerarla, que todas las parejas se pelean y casi todos se persiguen por la casa con un hacha. El argumento con el cual él convenció a sus amigos es que él les comentó y les dijo que sus amigos nunca habían sido de su agrado y que ya cuando se estaba yendo los trató de vagos.
a lo cual sus amigos le aconsejan que debe olvidarla y que debe liberarse de esa bruja. Pero el texto tiene una conclusión y es cuando el solista les menciona que lo más complicado del asunto es que al final Esther decidió quedarse. Para complementar este trabajo del texto argumentativo es importante que ustedes hagan un trabajo colaborativo. Para ello deben acceder al entorno de aprendizaje colaborativo y pues revisar la actividad que se les ha propuesto. ¿Qué deben hacer? Revisar un enlace al texto Sabernos responsables socialmente del autor Fernando Vázquez Rodríguez. Deben leerlo e identificar la tesis y los argumentos que el autor plantea para sustentar su tesis. Luego, en ese grupo colaborativo, ustedes van a acceder al foro y a confrontar esos hallazgos hechos en la lectura y el análisis del texto. Y finalmente van a conciliar en ese trabajo colaborativo la compilación de esas reflexiones que han hecho acerca del texto, redactando un escrito en el que hablen de las características del texto leído. Después de ello es importante que hagan la evaluación del tema. Aquí se les ha planteado un quiz en el cual se les proponen unas preguntas a las cuales ustedes deben responder. Es importante que respondan esas preguntas y vayan al final del quiz, que en el mismo tienen unos resultados que les van a seguir, que les van a, a servir como evaluación o autoevaluación de los aprendizajes hechos. Es importante también concluir, para ya finalizar, que el reconocimiento de las principales características de los textos argumentativos evidentemente contribuye al mejoramiento de las habilidades de comprensión textual y por ende contribuye también a un avance significativo en la escritura de los diferentes géneros discursivos que circulan en la academia. Llámense ensayos, relatorías, informes argumentativos, RAEs, tesis y artículos académicos y o científicos. También es importante concluir que la práctica constante en el uso de la estrategia organizativa de los textos argumentativos, es decir, la tesis y los argumentos, permite el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes de la UNAD. Evidentemente, estas habilidades se notan en el buen desempeño en los debates, sustentaciones de trabajos, investigaciones, tesis y actividades de semilleros de investigación en los cuales están inmersos los educandos. También se les ha dejado aquí la bibliografía con las fuentes consultadas por si ustedes quieren hacer como una revisión nuevamente, consultar algunos textos que están planteados aquí y que son importantes para ustedes para que revisen y profundicen en sus conocimientos del texto argumentativo. Finalmente, muchas gracias por su atención y espero que esta videotutoría haya sido de su agrado y les sirva para que mejoren y potencien sus conocimientos sobre el texto escrito.